Si nosotros vemos ahora Mateo 24:45, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Esa es la cita que nos ayuda a pensar cómo es que se va a edificar la iglesia. La iglesia se edifica dando alimento a su tiempo para que la persona no sufra de necesidad. Nosotros, como edificadores de la casa del Señor, tenemos que llevar a la gente a comer el alimento que los va a nutrir espiritualmente. No podemos nosotros hacer las veces de ovejas y las veces de enseñadores o edificadores, pero sí podemos nosotros alimentarnos de lo que damos a los demás. Antes de darle de comer a un bebé su biberón, tú mismo pruebas en tu mano si está caliente, si está azucarado, o si está frío, o si no hay azúcar, ¿sí? Nosotros quisiéramos que todo lo que le damos a los bebés estuviera sano y estuviera limpio. Bueno, los que son responsables del alimento de sus hijos. Los que no, como sea, se lo dan, ¿no? Pero los que son responsables y cuidadosos de sus hijos son los que ayudan, en cierta forma, a tener ese cuidado de que lo que van a comer primero lo prueba papá o lo prueba mamá para que se lo pueda comer. Nosotros tenemos que saber que esto que le vamos a dar de comer es algo que realmente los va a nutrir, los va a alimentar, les va a ayudar. A algunos no les va a gustar porque a veces tú pruebas el alimento y no te gusta, porque no estás de buena, no estás de humor para aceptar lo que se te está dando, pero aún así sabemos que te va a nutrir. Decía un médico, me decía a mí, me decía: usted debe de comer lo que le nutre, no lo que le guste. Y diferí en cuanto a sus palabras, no me gustaron sus palabras. Decía: no, yo tengo que comer lo que me guste, no lo que me nutre. Yo así pensaba, y así muchos en la iglesia pensamos que nosotros tenemos que comer lo que nos gusta, no lo que nos nutra, ¿sí? Entonces, si nosotros comemos lo que nos gusta, nada más vamos a hacer aquello que es grato a nosotros, pero no vamos a hacer aquello que nos nutre realmente. Dos cosas tenemos que tener: fidelidad y prudencia, ¿verdad? ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente? Primero tenemos que cumplir condición de esclavo. Después tenemos que cumplir la condición de fiel. Y después tenemos que cumplir la condición de prudente. Si nosotros somos imprudentes, infieles y no somos esclavos, significa que somos rebeldes, ¿verdad? Somos infieles y además somos imprudentes. ¿Quién pues podría edificar el cuerpo de Cristo siendo así? No se edifica nada, se destruye todo. Nosotros tenemos que aprender que vamos a ser, pues, primero esclavos o siervos esclavos, después fieles, después prudentes. Prudente como la serpiente, tranquilo como la paloma, fiel a la palabra del Señor. Y también esclavo. El esclavo no dice: ahora no puedo, ¿verdad? Nosotros vamos a obedecer a Dios como esclavos. Eso significa la palabra siervo. Muchas veces nosotros decimos: soy siervo de Dios, pero por orgullo y por vanidad. Nosotros somos esclavos. Dicen: la esposa del siervo es la esposa del esclavo. La mujer del pastor se mira como si fuera la primera dama del presidente de la república. No, es la esposa del esclavo. No debe de ser así, debe ser la esposa del esclavo. El esclavo hace lo que el amo dice. Aquí todos nosotros somos esclavos del Señor. Por eso estamos aquí, y gloria a Dios porque ya están aquí
Porque estando aquí nos vamos a preparar para servir a la iglesia, ¿no? No venimos porque, ay, es que dejé mucho trabajo en la casa y tenía que terminar, pero ya sé que se quede, ya sé que se quede, vámonos. ¿Quién te mandó? ¿Quién te manda? El pastor se va a enojar. Cuidado con eso. Yo no me enojo si no vienes. Yo no me enojo si no estás. Yo no me enojo si no sirves. Yo no me enojo si sirves. A mí no me preocupa eso. Yo tengo paz si estás o no estás. No lo hagas por lo que yo sienta. Para procurarme que yo no me sienta mal. Hazlo porque amas a Dios. Es tu relación con Dios la que se cumple ahí. No es tu relación con un hombre en la tierra. Porque si no, esto se vuelve una empresa. Yo estoy aquí como esclavo igual que tú, sirviendo al mismo amo, al mismo Señor. Pero si yo le sirvo a otro amo, con uno quedó mal. Si tú tienes dos amos, con uno vas a quedar mal. Pero si tú tienes un solo amo, bueno, siempre vas a servir al mismo amo. Decide qué amo es al que tú sirves. Porque si vamos a edificar una iglesia, la vamos a edificar sirviendo al mismo Señor todos. Todos vamos a edificar la iglesia del reino de Dios. Y la iglesia del reino no tiene sino la nueva Jerusalén que va a venir del cielo. Nosotros somos los que estamos edificando ahorita. En aquellos tiempos ya había edificadores. Cuando llegó Jesús, esos edificadores se molestaron por lo que Jesús vino a establecer. Jesús vino a hacer una revolución de todo aquello que ellos ya sabían que se tenía que hacer. Pero nosotros, que nos movemos por lo que el Espíritu Santo nos dice, también se ocasiona un cambio y se violenta primero en nosotros, después se violenta en el otro individualmente. Después nos agrupamos todos los que hemos sido transformados y cambiados por el poder del Espíritu y empezamos a ayudar a otros a que sean edificados. Algunos educan a niños, algunos educan a jóvenes, algunos educan a adultos, algunos educan a otros. Los educan porque les dan una enseñanza que está de acuerdo a la doctrina sana de la Escritura. No se le da una enseñanza doctrinal, eclesiástica, unilateral, de acuerdo al dogma de la iglesia. No, se les da una enseñanza bíblica de acuerdo a lo que Dios estableció para la iglesia. Si nosotros solamente estableciéramos reglas de hombres, entonces solamente daríamos reglas humanas. Nosotros solamente vemos que la doctrina o la enseñanza que se le esté dando, primero la pruebas tú y la pruebas y sabes que te edifica, sabes que te ayuda, sabes que va a ayudar a otros y entonces se la das a los demás hijos de Dios que la pueden probar y la pueden comer y son edificados. Quiero que siempre pienses esto. El Señor me mostró a mí, en un principio me dijo, la leche y la miel que sale de tu boca, de esa misma te alimentarás tú. Entonces, cuando yo me alimento de esa leche, de esa miel que Dios me dio, la pruebo, sé que está buena, entonces ya se la doy a ustedes. Si yo pruebo que algo está adulterado, algo está mal, no me gusta, para mí tampoco se la doy a ustedes. Mateo 21:42 dice, ¿sí? Dice Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fíjate bien lo que dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Qué es lo que hizo el Señor? El Señor hizo que la cabeza del ángulo fuera Jesús. Jesús el Cristo es el que es la cabeza del ángulo. Pero los que estaban edificando la iglesia desecharon a Jesús. Por eso está escrito en el Evangelio según San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. No dice a los suyos, dice a lo suyo. Lo suyo era su obra, era su visión, era su plan, el plan de Dios que Dios había registrado en el corazón de Jesús. Vino a hacer lo suyo, pero los suyos no lo recibieron.
¿Los suyos quiénes eran? Los judíos, lo de su línea, lo de su clase, lo de su nación. No lo recibieron. Y dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Les dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Su enseñanza, su dirección, su palabra, su espíritu, su gracia, su misericordia, su redención, su santificación. Todas estas cosas son las riquezas de Cristo que hemos recibido cada uno. Y cada uno estamos disfrutando cada una de estas riquezas, a veces parcialmente, a veces totalmente. Cosas que hemos recibido y que tenemos que ir experimentando una a una. Eso nos hace crecer en fe y nos hace crecer en poder. El poder de la fuerza del Espíritu Santo va creciendo a medida que nosotros vamos asimilando cada una de estas cosas en nuestro espíritu. Nuestro espíritu se fortalece, nuestra alma crece en poder. Pero no en el poder adámico, no en el poder de la mente que teníamos como naturaleza vieja, que algunos levitaban, paseaban en escobas y todo eso. No, tenemos un poder superior a ese. Tenemos un poder mucho más grande, el poder del Espíritu Santo, que no hace aspavientos fantasmagóricos como aquellos que levitan o transmutan cosas. No, ¿para qué hacemos eso? Hay algo más grande. Lo más grande es que nuestra alma va a ser colocada en el cielo. Nuestra alma va a ser redimida por el Cordero. Nuestra alma va a estar con Cristo. Eso es más poderoso que levantarte 50 metros de altura en el aire como si volaras, o que te traspasaras un muro de 20 metros de espesor, o que doblaras cucharas en la televisión o desapareciera la Torre Eiffel o un avión. ¿Eso para qué sirve? Sirve solamente para mostrar el poder de un hombre, el poder adámico. Ese es el poder de Adán. Pero el poder del Espíritu va más allá que doblar cucharas, va más allá que escaparte de cadenas y candados en el fondo del mar, va más allá que saltar de un helicóptero y caer parado en la tierra, va más allá de eso. El poder del Espíritu de Dios hace que te libres del pecado. ¿De qué te sirve saltar de un avión y caer parado sin morirte? ¿De qué te sirve caminar en una cuerda a 100 metros de altura? ¿De qué te sirve brincar de un avión a otro sin caerte? ¿De qué te sirve hacer proezas tan grandes que solamente engrandece la gloria del hombre? ¿De qué te sirve hacer esas cosas si tu alma se va a ir al infierno? Aunque tú hicieras todas estas cosas, de nada te serviría. Está escrito en la palabra de Dios que el que haces todas estas cosas, de nada le sirve. Dice la palabra de Dios, dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Si yo hablase todas las lenguas y tuviese profecía y tuviese toda la fe, de modo que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no tengo amor, nada soy. Dicho de otra forma, si yo desapareciera aviones y los hiciera aparecer en otro lado, si yo hiciera mover la Torre Eiffel al fondo del mar, de nada me sirve si no tengo a Dios. Nada soy. El amor es sufrido, es benigno. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. No hace nada indebido, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Si nosotros hacemos todo esto, de nada nos sirve. ¿De qué te sirve volar como los ninjas en el aire? ¿De qué te sirve matar a otro en 1000 pedazos con una espada y con un solo tajo? ¿De qué te sirve tan diestro con la navaja o el cuchillo? ¿De qué te sirve darle al blanco con la pistola o con la metralleta? ¿De qué te sirve matar a otros hombres porque no están de acuerdo con lo que tú piensas? ¿De qué te sirve vivir así? ¿De qué te sirve? No edifica a nadie. Claro, si fuiste contratado para esto, te sirve porque sirves a una autoridad que te dio esa.
Y establecido está: sujetaos a vuestras autoridades. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios es el que nos guía a toda la verdad. Si cada uno de los que están en autoridad pudieran saber esta verdad, cada uno de ellos sabría que la única forma de gobernar bien es estar en comunión con Dios. Esa es la única forma de hacerlo bien. Lo que es perfecto es lo que viene del cielo. Lo terrenal, lo animal y diabólico es lo que viene aquí en la tierra. Dice la Biblia que hay sabiduría terrenal y hay sabiduría que viene del cielo. La sabiduría que viene del cielo primeramente es pacífica, es tranquila, es sublime. Pero la sabiduría que está en la tierra es terrenal, es animal y es contraria a Dios. Porque decir diabólico muchos lo entienden así como las películas de terror, pero diabólico significa contrario a Dios. Cuando tú dices satánico o diabólico, satánico es en un idioma y diabólico es en otro, pero significa lo mismo. Satánico o diabólico significa contrapuesto a Dios. Es exactamente el mismo. En hebreo y griego está escrito uno y está escrito el otro. Entonces nosotros, como edificadores del pueblo de Dios, necesitamos probar bien lo que estamos dando. Cada una de las cosas que nosotros leemos a través de la Escritura, la vamos a probar. ¿Cómo la vamos a probar? En justicia y en juicio. ¿Cómo pruebas tú cada una de tus palabras que salen de tu boca? Cuando ya salieron de tu boca las palabras y ya las escuchó el oído, verifica si el oído fue lleno de gracia o de desgracia. Verifica si el oído fue llevado a paz o le quitó la paz. Verifica si el oído fue edificado o fue destruido. Si tus palabras estaban llenas del poder del Espíritu Santo de Dios, la persona es edificada y jamás será destruida. Pero si la persona fue llena de tus palabras llenas de carnalidad o de cosas vanas de este mundo, la persona no es edificada. Por lo tanto, puede llegar a ser destruida. Entonces, hermano, tú que sirves en el reino, tú que sirves en una iglesia, tú que estás en cualquier congregación apoyando a un liderazgo, un pastorado, tienes que saber esto, que tienes que ser guiado por Dios y juzgar lo que Dios te ha dicho, si en verdad provino de Dios o no provino de Dios. Y para juzgar estas cosas necesitamos comprobar que lo que Dios te dijo está escrito aquí o no está escrito aquí. Si todo lo que yo he hablado no está escrito aquí, no me crean. Pero si lo que yo he hablado está escrito aquí, créelo por causa de lo que está escrito, no por lo que yo dije. Porque yo puedo equivocar mis palabras, pero Él jamás se equivocará. Por eso es que la palabra más segura es esta. Y cuando hablo algo que está escrito, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Si tú hablas la palabra que está aquí, ten la seguridad que no va a fallar, nunca va a fallar. Pero si tú hablas la palabra que no está aquí, solo está en tu mente o salió de un corazón tuyo, ten la seguridad que puede afectar a muchos. Tu palabra siempre puede ser afectada porque si tu corazón no está limpio, entonces tu corazón va a sacar malos pensamientos. Porque está escrito en la palabra diciendo que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Si nosotros no guardamos el corazón, deja de emanar vida. Y si ponemos la vida en una línea horizontal, diciendo la vida eterna es del más infinito al menos infinito, y trazamos la línea de un lado a otro, y vemos que la línea de la vida, cuando le quitas vida, es muerte. Cuando tus palabras están siendo guiadas por un cuerpo mortal como el tuyo,
Tu naturaleza caída emite razonamientos y pensamientos personales que están corruptos por la muerte de Adán, por causa del pecado. Tus palabras no van a edificar a nadie, van a restar vida, por lo tanto van a dar muerte. Lo que no es vida es muerte. Lo que no edifica, destruye. Porque la edificación que da la palabra es una edificación que permanece hasta la eternidad. Cuando das algo que permanece en la persona hasta que muere, esas fueron palabras de Dios, no fueron tus palabras. Pero cuando das algo que se olvida con el tiempo, es algo que salió de ti y no salió de Dios. ¿Cuántos libros hay en la tierra que hablan de cosas maravillosas que se hacen? ¿Cuántos han vendido cassettes y cassettes grabados, que había cassettes, ahora hay CDs o DVDs? Todos estos están vendidos en el mundo para autoayuda. ¿Cuánto tiempo te sirve la autoayuda? Observa y ve, escúchalos y verás cuánto tiempo te ayuda. Los compras con la esperanza de que tu ayuda sea permanente, pero son palabras que no están escritas. Si esos sistemas de autoayuda utilizaran la escritura y se convirtieran de sus malos caminos y no pensaran solamente en enriquecerse y hacerse millonarios por las autoayudas que dan a la gente cobrándoles mucho dinero, si no pensaran en codicia y en avaricia y utilizaran la palabra de verdad, sería una verdadera ayuda que todavía permaneciera. El secreto de ellos está en ganar dinero, no en ayudar a la gente. Pero ellos piensan que van a ayudar a la gente, pero algo los hizo cambiar y dijeron: de ahí me compro un carro, una casa y pago esto y pago lo otro. Si tu objetivo es ese, significa que estás siendo guiado por un espíritu distinto al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos hacer esto de enriquecernos con las cosas del reino. Nosotros las cosas del reino las tenemos que dar gratuitamente, porque de gracia recibiste, dalo de gracia. ¿Por qué pues cobras? Si Dios te lo dio y lo quieres dar de gracia a muchos, no tienes que buscar a alguien que patrocine tu ministerio. El que te va a patrocinar tu ministerio es Dios. ¿Cómo pues dices, esto nada más es cuota de recuperación? No, no hay cuota de recuperación. ¿Quién es el que provee para eso? Dios. Para eso están los ministerios trabajando, para procurar todas las riquezas que se necesiten para dar un servicio a los demás. Antes seguíamos esa instrucción y esa trayectoria que teníamos entre los hombres, pero ahora sabemos que no podemos hacer eso. Por eso es que muchos han hecho campañas y campañas y campañas. He visto que hay campañas grandes y pocos son edificados. De 5,000, de 10,000, de 40,000, de 4 millones se ayudan 8, 10, 12 personas. Y dicen: no, es que hubo muchos. Está bien, hubo muchos. ¿Dónde están los que fueron? ¿Dónde están los que se salvaron? ¿Dónde están los que sanaron? ¿Dónde están los que fueron libres? Yo tengo videos desde que empezamos y muchos se liberaban y hacían grandes cosas. Y yo pregunto: ¿dónde están? ¿Dónde están los 2,000? ¿Dónde están los 3,000, los 4,000, los 5,000 que fueron a esa campaña evangelística y de milagros? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están los que realmente fueron favorecidos y fueron fortalecidos por esa sanidad y esos milagros? ¿Dónde están los que recibieron vista? ¿Dónde están? ¿Por qué solamente 2 o 3? ¿Por qué no los 10,000? Y muchos dirían: es por la incredulidad de algunos, es por esto, es por lo otro. Sí, pero a lo que me refiero no es a la razón por la cual no todos recibieron, sino lo que digo yo es: ¿dónde están los que sí recibieron? Yo recibí hace muchos años la bendición de ser cristiano y permanecí, porque desde que recibí fui edificado. Dios me llevó de gloria en gloria y de gloria en gloria he visto crecer mi fe. Tenemos que aprender a amar a los que nos aborrecen.
Tenemos que aprender a amar a los que no nos aprecian. Nosotros tenemos que aprender a ser edificadores. Fíjate bien, dice en Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. A Jesús le metieron tijera, a Jesús lo tijerearon, a Jesús lo criticaron, para que se entienda con claridad en los lugares donde no se habla así. A Jesús le hablaron con tijera en mano y le cortaron por ahí. Hermano, si tú ayunas, eres tijereado porque ayunas. Si tú no ayunas, eres también criticado porque no ayunas. Si tú haces el bien, eres criticado porque haces el bien. Si tú haces el mal, eres criticado porque haces el mal. Si tú no haces nada, eres criticado porque no haces nada. Si tú haces algo, eres criticado porque haces algo. Qué bueno que tú seas criticado porque haces la voluntad de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él dijo en su palabra, no he venido a hacer nada por mí mismo. Todo lo que veo hacer al Padre, esto hago. Y también dijo, no he venido a decir nada de mí mismo. Todo lo que oigo decir al Padre, esto hago. Tú también, si tú haces la voluntad del Padre, nada vas a hablar de ti mismo. Todo lo que oíste que dijo el Padre, esto habla. Todo lo que ves que el Padre hizo, eso haz. ¿Y qué es lo que el Padre habla? El Padre habla todo lo que está escrito en la Escritura. El Padre habla todo lo que está escrito en la palabra. Si tú quieres oír lo que el Padre habla, lee la Escritura, y esto es todo lo que el Padre habla. Si tú quieres ver todo lo que el Padre hace, entonces mira todo lo que Jesús hizo, porque escrito está, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú ves a Jesús obrar, sanando, liberando, estableciendo el reino de Dios y su justicia, eso haz. No hagas nada que no has visto al Padre hacer. Todo lo que has visto que el Padre hace, eso haz. Y entonces habrás encontrado la corona de la vida. Porque la corona de la vida está cuando hacemos la voluntad del Padre. Pero si tú estás haciendo algo que Jesús no hizo, si tú estás haciendo algo que Jesús no te ha mostrado que hagas, entonces no estás haciendo la voluntad del Padre. Si tú haces la voluntad del Padre, el amor del Padre está en ti, y el Hijo y el Espíritu Santo están en tu interior. Si tú no haces la voluntad del Padre, el amor del Padre no está en ti, ni tampoco el Hijo ni el Espíritu Santo están en ti, obrando poderosamente. Los tienes por ahí, pero los tienes restringidos en oración. Deja que ellos se expandan y se extiendan y hagan todo aquello para lo cual fue enviado a través de la semilla de la palabra. La palabra se siembra en tu corazón. La palabra se establece en el corazón del hombre para que dé fruto, no para que se quede ahí suprimida en poder y autoridad. Tú tienes la voluntad, y la voluntad la toma el Espíritu Santo de Dios para hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, tienes libre albedrío. ¿Para qué? Para decidir si haces o no haces lo que el Espíritu te indica. No eres un robot que vas a hacer así lo que Él te dice. No. Tienes criterio, tienes discernimiento, tienes sabiduría, tienes intelecto, y todo eso lo va a usar el Espíritu para que hagas las cosas con sabiduría, con dirección divina, utilizando todo lo que Dios te dio. Así que, hermano y hermana, tú que sirves al Señor, sírvelo en espíritu y en verdad. En espíritu, por cuanto el Espíritu es el que te guía a todas las cosas. El Espíritu, por cuanto es la única realidad existente en todo el universo. Y la verdad es por cuanto por tu cuerpo va a ser expresado esta realidad del Espíritu. El Espíritu no se puede mirar. Lo que obra el Espíritu no se puede palpar. Lo que hace el Espíritu no se puede detectar. Pero a través de tu cuerpo sí se puede mirar. Por lo tanto, si tú adoras o haces la voluntad del Padre, hazlo en espíritu y hazlo en verdad. Por eso el apóstol Pablo decía, si pues vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu.
Y no satisfagáis los deseos de la carne, para que no le des lugar al diablo. Nosotros tenemos la palabra más segura. Es seguro que si tú no satisfaces el deseo de tu carne, entonces el Espíritu ha triunfado sobre la carne. Porque la carne se opone al Espíritu. El designio de la carne es contra el Espíritu y el designio del Espíritu es contra la carne. Y ellos dos se oponen entre sí para que no hagas solamente tu voluntad, sino para que hagas la voluntad del Padre que te envió a la tierra. Dios depositó la vida en ti para que tú hagas la voluntad de Dios. Pero nosotros somos estorbados por muchos espíritus y por muchos demonios y por el mundo y por el poder de las tinieblas y por muchos otros poderes que hay en la tierra. Pero aquí nosotros debemos de seguir una voz, la voz del Espíritu Santo. Y esa voz viene a hablar a tu espíritu. Y tu espíritu es el que en verdad recibe la dirección divina para hacer la voluntad del Padre. Nosotros no podemos hacer nada que no venga por el Espíritu. Pero ahora, tampoco te puedes quedar cruzado de brazos esperando hasta que el Espíritu te hable. No, tú tienes que seguir viviendo tu vida normal. Tu vida normal tiene que estar fluyendo. Y a través de esa vida normal, tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a toda la verdad. El Espíritu Santo siempre te va a llevar al conocimiento de todas las cosas. El Espíritu Santo siempre te va a mostrar la revelación del Padre y la revelación del Hijo. Así como Dios quiere que te lo muestre, así te lo mostrará el Espíritu. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados y todos nosotros hemos bebido de un mismo Espíritu. Entonces todos nosotros vamos a hablar una misma cosa y vamos a vivir una misma cosa. Las cosas del reino son para el reino y nosotros estamos dentro del reino. Y al estar nosotros dentro del reino vamos a ser guiados por el mismo Espíritu. Por lo tanto todos hablaremos una misma cosa. Pero si alguno habla cosa diferente, es otro espíritu el que está hablando por tu boca. Todos nosotros hablamos una misma cosa. Si aquí predico una cosa, en otros lugares del mundo se predica lo mismo, porque es el mismo espíritu el que está hablando las mismas cosas en diferentes lugares. Si tú miras predicadores de otras regiones, de otros países, están hablando lo mismo. Porque todos hablamos una misma cosa. Porque somos un cuerpo guiados por el mismo espíritu. Así que no pienses que, es que estoy en coordinación con el hermano fulano o con el hermano sultano. No, es que es el mismo espíritu el que le habla a él, el que te habla a ti. Y este mismo espíritu es el que nos lleva a toda esta verdad. Y la verdad es que si nosotros, siendo edificadores, damos de comer y de beber a los demás lo mismo que tú comes y bebes, y te hace sentir paz y te sientes bien, y viene de Dios, entonces significa que estás edificando la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada, dice Mateo 9:10. Vamos allá. Dice mi porción de mi Biblia. Dice, estando él reclinado a la mesa en la casa, porque la mesa estaba en el piso. Bueno, estaba abajo. No había mesas como estas. Las mesas eran bajitas y se estaban tranquilos. Se reclinaban sobre la mesa. Dice, y aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores que habían venido se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Recuerden a Natanael. ¿Qué pasó con Natanael? Cuando Natanael reconoció a Cristo, el Salvador y Dios. Dios, o como hijo de Dios, Cristo le respondió y le dijo a Natanael, le dijo, de cierto, hoy verás el cielo abierto. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa parte? Dice, y le dijo, y vas a ver a los ángeles subir y descender. Pero ¿sobre quién? Sobre Cristo. Natanael lo único que vio es que Jesús supo que estaba debajo de la higuera. Y eso lo asombró a Natanael. Y le dijo, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, vas a ver cómo los ángeles de Dios suben y descienden sobre mí. Pero no le dijo sobre mí, sino le dijo sobre el Hijo del Hombre.
¿Por qué dijo así? ¿Por qué no dijo sobre mí, que estoy aquí delante de ti? Porque nunca quiso Jesús exaltar a su yo. Pero sí dijo, yo soy, cuando lo iban a detener. O sea, ¿a quién buscáis? A Jesús. Cuando él dijo yo soy, todos se cayeron. ¿Sí? Cuando él decía yo soy, era tan santo esa palabra que él hacía derribar al que oyera esa verdad. Porque su yo es un yo santo. No es como tu yo. Si tú dices yo soy, no pasa nada, porque tú eres un yo corrupto. Pero cuando dice Jesús yo soy, suceden cosas. Porque Él es el gran yo soy. Jesús, cuando decía yo soy, hacía que sucedieran cosas. Utilizó muy pocas veces el yo soy. Por eso decía el Hijo del Hombre, no refiriéndose al yo soy, porque si Él dijera yo soy, sucederían cosas ahí. Y como estaba hablando hacia a Natanael, diciéndole lo que iba a ver, estaba hablando de una profecía, le dijo, verás descender y subir a los ángeles del cielo sobre el Hijo del Hombre. No le dijo sobre mí, porque Él nunca se quiso exaltar a sí mismo. Entonces veamos que cuando Cristo el Salvador Dios quiso salvar a una samaritana, de la forma en que le habló, esa samaritana había caído en inmoralidad sexual. Él tuvo que viajar de Judea hasta Galilea para salvar a esa mujer. Ahora, pasó por Samaria. Ahí estaba la samaritana. Ahí se detuvo. Él ya sabía el lugar. Se detuvo en el pozo y le dijo a sus discípulos, vayan por comida a la ciudad, yo aquí los espero. Él tenía una cita con una samaritana. Entonces, al pasar por Sicar, fue allí donde tuvo que esperar junto al pozo de Jacob, cerca de Sicar, una ciudad, para que viniera el objeto de su amor, de su afecto. El objetivo de esa cita, él quería brindarle a ella el tierno cuidado de un pastor. Y lo hizo, diciéndole, dame agua de beber. Así le ministró el amor de Dios a esa mujer. El objeto de su afecto, el objeto de su amor era esa mujer, por eso se detuvo junto al pozo de Sicar. Él le dijo, dame agua de beber, mujer. Entonces, de esa manera, él logró darle agua de vida eterna a esa mujer. Él hizo esto para cuidar de ella, así como cuida de ti y de mí. Él nos cuida a todos por igual, y así nosotros tenemos que cuidar a las demás personas. No importa lo que hacen, sepan que son débiles según la carne. No para que le hagan, ¿y eso hiciste? No se espanten. ¿Qué no has hecho tú? ¿Y de ti quién se espanta? Dios te ha perdonado. Así que entonces no vas a juzgar a nadie de esa manera. ¿Sí? Tienes que amar con ternura. Tienes que saber con prudencia tratar el asunto. Porque Dios no te ha condenado por tus faltas. Tú tampoco vas a condenar a nadie. Entonces, tú tienes que nutrirles y tienes que llevarlas al gran yo soy, con la propia libertad del pecado que Dios te dio a ti. Con esa misma libertad vas a nutrir a otros.